Ok, amigos y amigas, damas, caballeros jóvenes, hermanos y hermanas en la fe y todas las personas que ven nuestros videos, Dios me les bendiga grandiosa y poderosamente. Sean todos, cada uno, cada una, bienvenidos a un video más en este espacio que el eterno creador de todo, dador de la vida, nos ha entregado para bendición de todos. Bien, dando continuidad a todo este tema de soñar con sitios que están en ruina, en total abandono, voy a estar hablando de el significado de soñar viendo que tu negocio, emprendimiento, tu empresa o tu empleo está en un sitio que está en ruinas, en abandono y todo eso. O que usted labora en un sitio que está en ruinas, en abandono, ¿verdad? Bien. Este video quise hacerlo con un sueño que me cuenta una mujer. Ella, de las experiencias que ha venido teniendo, me dice: hermano, eh, en este sueño veo donde yo hago un recorrido. Ella vive en una ciudad, literalmente, pero ella me dice: yo me veo donde voy en un sendero, parece ser un camino, pero amplio. Hay pasto normal, todo eso. Hay casas que ve separadas, todo eso. Pero ella llega a lo que parece ser como una gran industria, una gran empresa. Dice que ve unos tanques enormes que parecen ser de almacenamiento, diferentes plantas de producción de algún tipo de cosas. Ella ve que ese es su sitio de trabajo, pero ve de labores, pero ve que todo alrededor está en ruinas, al igual que ese lugar. Es un lugar que se ve muy abandonado, muy en ruinas. Y ella dice que ella, o sea, entra ahí y comienza a cumplir sus funciones de trabajo, de labores, porque ese es el sitio donde ella labora. Entonces, claro, ella en el sueño se ve preocupada, no le gusta lo que está viendo, quiere salir de ese sitio, de ese lugar y quiere tener algo mejor, ¿verdad? Yo tomé este sueño para este video porque es un sueño corto, pero tiene un mensaje muy profundo, ¿verdad? Bien, si buscamos respaldo bíblico, pues todo es creación de Dios y por ende, si todo es creación de Dios, como lo muestra la palabra, no hay duda alguna de eso, pues usted ve que los árboles de hecho se caen, se pudren. Nosotros entregamos este cuerpo, vuelve a la tierra, la palabra lo dice, todo pasa por un proceso de donde crece y luego tiene que envejecer, podrirse y desaparecer, ¿verdad? Todo en esta tierra. Entonces todo esto es parte de la creación, así que esto tiene respaldo bíblico. Pero soñar con sitios en ruinas y todo eso, abandono, que tú laboras, trabajas ahí, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, de hecho son advertencias de parte de Dios. ¿Por qué son advertencias? Porque Dios está hablando, puede ser de que de nosotros mismos, todo eso, nuestra propia vida. Bien, para entender esto mejor voy a ir al proceso de interpretación de este sueño y de explicación, por lo que les invito a que nos quedemos hasta el final del video para que juntos aprendamos más de todo este tema. Voy a estar hablando en un sentido o en una connotación literal totalmente, literal. Eh, Así que bueno, si usted no es cristiano, no es cristiana, no es creyente y usted tiene un sueño con estas características, igual o parecido a este, porque hay sueños que tienen las mismas características, así sean diferentes. ¿Qué es lo que el Eterno te está diciendo? Te quiere decir, independientemente de que seas un profesional en alguna área, de que tengas una ocupación, algún oficio, ama de casa, una empleada doméstica, un vendedor ambulante, un multimillonario, un empresario, un empleado común, un carnicero, un pescador, zapatero, hay un mensaje para cualquier persona. ¿Qué es lo que sucede si hablamos de una persona que le está yendo bien en todas las áreas de su vida? Pero aquí hay un punto de partida, la parte laboral del trabajo, ¿verdad? Pero le está yendo bien a nivel social, familiar, laboral, todo marcha bien en la vida de esa persona, ¿verdad? Todo está marchando bien, sus asuntos económicos, porque su empresa o su negocio, tu empleo, que es el punto de partida aquí, todo está marchando bien.
tienes crecimiento como persona, todo eso, pero tienes un sueño con estas características, pues inicialmente hay que buscar mucho de Dios, meterse con Dios, así no seas cristiano, no seas creyente, busca que te expliquen las cosas, que te ayuden en lo espiritual, aprende a orar si no sabes, busca la dirección de Dios, porque hay algo, Dios aquí te está hablando, es de lo siguiente, fíjate, hay un recorrido que ella decía que hacía por un sendero, un camino. El camino en lo espiritual es Cristo, pero el hombre también tiene un camino literal. Estos dos caminos, el espiritual y el literal, se juntan, que es cuando comenzamos a caminar en lo espiritual. Bien, en el camino literal del hombre, porque estamos hablando de personas que no son creyentes, no eres cristiano, no eres creyente, literalmente. Dios está mostrando que hay un recorrido que estás haciendo o que vamos a hacer. Esto representa un proceso, una trayectoria que usted está haciendo o está siendo procesado en alguna área de su vida. Está viviendo una situación, un proceso de pronto para alcanzar metas, sueños, todo lo que tiene que ver con eso, está siendo procesado y llegas finalmente a esa oportunidad que Dios te da. ¿Cuál es esa oportunidad? De pronto adquirir tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio y comienza a crecer todo en tu vida. Ese empleo con el que tú soñabas, ese empleo que querías tener, esas oportunidades, y se dan en tu vida. Wow, eso es bueno. Pero ahora, ¿qué sucede? Resulta que al llegar a ese sitio que está, el lugar donde trabajas está en ruina, o tu empresa o tu negocio se ve en ese total abandono, todo eso, que tu empresa esté en ese sitio de ruina o que esté también así o el lugar donde tú trabajas, perdón, yo creo que Dios te está revelando es que definitivamente lo que viene para tu vida no es bueno, no es bueno, porque puede ser que tu negocio, tu emprendimiento, tu empleo vaya a una decadencia. Puede ser que usted y yo demos algún mal paso, hagamos algún mal negocio, una mala inversión, o esa empresa donde estamos va a entrar en un proceso difícil, ¿verdad? Y después que nos costó tanto llegar a esa posición, entonces no es bueno que usted y yo decaigamos con ese lugar. Hay que orar por ese lugar. Si no es tu empresa, si no es tu negocio, no es tu emprendimiento, eres un empleado o una empleada. Hay que orar por ese lugar, ¿verdad? Hay que presentárselo a Dios, pero también hay que hablar de todas estas cosas, porque a veces las personas escuchan los mensajes. Puede que esa empresa esté funcionando bien, ¿verdad? Pero el sitio donde está, el pueblo, la ciudad, no es el indicado, no es el apropiado para ese tipo de negocios, de emprendimiento, y esto lleve a que todo lo que se fundó o se implantó, sea tuyo o tu empleo, con un gran esfuerzo, vaya a quedar en un desperdicio, un abandono, una ruina total. Entonces Dios te muestra para que hagas algo, para que se tomen decisiones, se cambie el modo de labores, de trabajo. Yo no sé, eso es para los que son empresarios. Yo no me muevo en esa área. Entonces, Dios te está revelando que hubo un proceso para llegar hasta allá, para perderlo todo. O pueda que se trate de tu propio negocio, de tu propia vida. Y esto viene a destruir tus sueños, todo eso, y vayas a quedar en esa condición. Amén. Bien, hablando de una persona que no le está yendo bien a nivel laboral, social, económico, a nivel de trabajo, su economía está en decadencia total. Y obviamente la parte familiar, económica, social, no hay crecimiento como persona, y tienes un sueño con estas características,
Lo que el Eterno te está revelando es claro, lo que estás viviendo. Hiciste un gran recorrido que simboliza el camino que ella dice que recorre. Te preparaste, hiciste ese proceso, todo eso para llegar a donde estás. Pero ¿por qué estás en esa condición? Porque de pronto no, ¿verdad? Hiciste los negocios apropiados, no hicimos las inversiones correctas, nos asociamos con las personas que no eran las correctas, o no hiciste el estudio de mercadeo correcto para invertir en determinada ciudad, determinado municipio, pueblo, ¿verdad? Porque estamos hablando del punto de partida que es el empleo, o tu negocio, tu empresa, o de pronto no miramos las condiciones de ese terreno, de esa ciudad. Ya lo dije, ¿verdad? No miramos que era el apropiado para lo que queríamos desarrollar, todo eso. Y toda tu inversión se perdió o se estancó ahí. Y tú ves que todo está bien pintado, todo está bien bonito, pero ¿por qué sueño con mi empresa o con mi empleo en ruinas? Porque estás en un estanque, estás estancado o estancada. Yo le explicaba a ella y así lo explico acá, después de haber vivido el proceso, y esto nos puede ir arrastrando como persona cada día más. Por eso vemos que estamos en una condición donde nos está yendo pesado, duro, fuerte, porque lo que tú tenías pudo haber terminado así. Malos negocios, malos pasos, malos análisis, y hay que orar, hay que buscar para que Dios nos dé la dirección. O entre otras cosas se presenta algo que quiero aclarar acá y se lo voy a mostrar. ¿Qué es eso? De pronto fuiste atacado con brujería, con hechicería, los brujos, las brujas, porque alguien les pagó para que te llevaran a esa condición. Entonces, los dos puntos primero. Ahora, si hablamos de esas personas que no han terminado sus estudios, no son profesionales, no tienen una carrera definida, no han tenido un emprendimiento, un negocio, un empleo y están queriendo salir adelante. Si usted tiene un sueño con estas características, desde ya comience a orientarse en las cosas de Dios, busque ayuda espiritual, todo eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios está revelando es que el camino es el proceso que estás viviendo para adquirir tus metas, todo lo que vas a conseguir. Pero después de conseguirlo, no vale la pena que hagas malos negocios sin la dirección de Dios, hagas malas inversiones o que te ataquen los brujos, los hechiceros y todo quede en esa mala condición por no tener la dirección de Dios o por no ser cuidadoso, amén, o cuidadosa. Personas que ya son profesionales, tuvieron empleos, ejercieron sus carreras, lo que estudiaron, tuvieron empresas, emprendimientos, no están haciendo nada en estos momentos, perdieron la oportunidad por algo que pasó en sus vidas y tienen este negocio, este tipo de sueños. Pues Dios aquí está revelando qué fue lo que te pudo haber pasado. Después de haber recorrido tanto trayecto para prepararte, estudiar todo eso o para conseguir tus sueños, tus metas, todo vino a quedar en esa condición. O que vas a quedar en esa condición. Malos negocios, malas inversiones, malas decisiones o porque alguien te ataca desde adentro. Ojo a la parte laboral, económica, de trabajo, tu negocio, tu emprendimiento o la empresa en la que estás prestando tus servicios, como trabajas ahí, no está en el lugar apropiado o es el sí, o lo que Dios te revela es que no fue el lugar que te convenía ni para trabajar, laborar, ni para invertir y todo se fue abajo. O porque alguien te atacó con brujería, con hechicería, todo eso, y tu oportunidad se fue a tierra. Pero fíjate, estamos hablando de que ella recorría para ir allá. Porque ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué pasa? Lo que Dios está mostrando efectivamente es que es algo que no fue lo correcto. Lo que se hizo no fue lo correcto, no era lo apropiado, y por eso
se dio todo esto. Hay que orar, hay que buscar la dirección del Espíritu, porque ahora que Dios te entregue nuevas oportunidades, no es bueno que vayamos o vayas a quedar nuevamente en esa condición. Hablando en un sentido o una connotación espiritual, si eres un pastor, un profeta, un evangelista, apóstol, misionero, salmista, maestro de la palabra, ¿verdad? Y tienes un sueño con estas cualidades, ¿verdad? O una pastora, una profeta, tiene un sueño con estas cualidades iguales o parecido a este, ¿verdad? Y usted como ministro, ministra de Dios, le está yendo bien en el área ministerial, porque aquí el punto de partida es el trabajo, la empresa, el negocio, pero el primer trabajo de los ministros de Dios es la obra de Dios. Entonces ese ministerio evangelístico está fluyendo, de profeta, de maestro de la palabra. Si eres pastor, pastora, la casa de oración está creciendo. Y eso hace que todo sea agradable, bien en tu vida. Hay crecimiento como ministro, todo eso. ¿Qué sucede? Tienes un sueño con estas cualidades. Recuerda que el sendero, el camino es Cristo, ¿verdad? Ya lo expliqué. Entonces, pero también está representando una trayectoria, un proceso que usted y yo vivimos para llegar a que ese ministerio fluyera, floreciera, creciera, que diera bendición, que fuera reconocido tu trabajo en el área espiritual y ministerial. Entonces, ¿qué está sucediendo? Meterse más en oración, en búsqueda, en todo eso. ¿Por qué? Porque Dios te puede estar mostrando que algún brujo, algún hechicero, algún santero, alguna bruja, porque el enemigo es así en las cosas de Dios, o alguien que no le cae bien, te puede comenzar a atacar fuerte en la brujería, en la hechicería, esas cosas, y ninguna arma forjada prospera contra la obra de Dios, eso es verdad. Pero si logran hacernos daño, logran atrasar, logran que haya pleito en la iglesia, en el ministerio, que los hermanos se vayan, o hay que cuidarse de los pecados que a veces se quieren ocultar, el adulterio, la fornicación, la mentira, las cosas que no le agradan a Dios, que pueden hacer que todo lo que se logró vaya a quedar así. El ministerio en ruinas, la casa de oración en ruinas, lo que Dios te entregó en total abandono. O, entre otras cosas, un virus, una pandemia, algo que pueda suceder que Dios esté mostrando que va a venir, y Dios esto lo revela para que usted y yo nos preparemos con el tiempo apropiado antes de que esto venga, porque si vemos que todo está en ruina, es decir, esto va a golpear todo, entonces Dios nos está poniendo para que más bien seamos esas personas que desde el ministerio apoyemos y tengamos la manera de ayudar a otros, o que no vaya a ser que nuestra mala administración como siervos de Dios, porque eso lo dijo Jesús, Yahshua Masías, lo dijo, habla del mal siervo. La Biblia, estúdielo en los evangelios para que vea que todo esto tiene respaldo bíblico. Habla del mal siervo, entonces habla de que, y si usted se va a otros libros, usted va a encontrar la historia de Saúl en los evangelios, y la va a encontrar, y la historia de Saúl la va a encontrar donde Saúl no administró bien, no hizo caso a lo que Dios le dio, y aunque gobernó mucho tiempo, estaba en ruinas porque su ministro, o sea, no tenía respaldo de Dios. Entonces aquí está, la palabra no miente, ¿verdad? Entonces hay que analizar qué es lo que pasa con nosotros mismos para que no suceda esto, ¿verdad? O pueda que sea algún ataque global en gran magnitud del enemigo y hace que esos ministerios se vengan a tierra, todo eso. Pero Dios te está revelando para prevenirte y para que no lleguemos
a esa condición. O de pronto usted piensa ir a fundar una casa de oración, iglesia, célula, punto de predicación a otro lugar, otra ciudad, otra nación, otro país, como puede pasar también a nivel empresarial, si Dios te ha dado negocios, empresas, todo eso. Y Dios está revelando que esto no va a ser de parte de Él. Amén. Hay que prepararse entonces en esas áreas. Amén. Hablando de un ministro, una ministra que el ministerio no está fluyendo, las almas no llegan a esa casa de oración, no hay crecimiento como pastor, como pastora, evangelista, todo está opaco, no te invitan, no hay salidas, no fluyen esos ministerios y las cosas no están marchando bien. Entonces usted tiene un sueño con estas características, wow, todo ministro vivió un recorrido que es el camino donde ella va primero para llegar a donde está. Pero si Dios está revelando esto en nuestra vida, nos está mostrando primeramente la condición en la que estamos como ministros de Dios. Amén. La condición en la que estamos. Y claro, por ende, nos está revelando que hay que hacer algo, hay que meternos más fuerte con Él, porque si revela es porque ya va a dar la salida, ¿verdad? Y nos está mostrando qué es lo que pasa. Estamos en un lugar donde de pronto comenzaste o comenzamos a ejercer el ministerio, pero no fue entregado por Dios. No, es decir, la ciudad es fluyente, está pintoresca, todo marcha bien, la iglesia, todo, el ministerio está bien pintado todo, pero ¿por qué se ve en ruinas todo? Porque no es el lugar apropiado ni para usted, ni Dios lo mandó para ese sitio. Entonces Dios muestra que así ve Él eso espiritualmente para ti y para mí, porque no es voluntad de Él y no se van a realizar las cosas ahí, ¿verdad? O porque definitivamente pudo, sí, haber sido de Dios. Dios sí te pudo haber mandado para allá, pero los descuidos que a veces caemos nosotros los ministros causaron que los brujos, los hechiceros, los santeros, los satanistas destruyeran el ministerio, la iglesia te destruyeran como evangelista, como pastor. ¿Cuántos testimonios nos han escuchado de evangelistas que han caído incluso después de la campaña que han llevado? ¿Cuántos predicadores, cuántos profetas, cuántos ministerios no se han venido a tierra porque han pasado cosas, ¿verdad? En el ministerio, ¿verdad? Atacados por los brujos o por el mismo pecado, por los santeros, los hechiceros, ¿cuántos? Eso es bíblico, eso no es mentira, porque en la Biblia también habla de esto. Estúdiela y verá, ¿verdad? O nosotros tomando decisiones, como ya lo he venido diciendo, sin la voluntad de Dios, ¿verdad? O que definitivamente vino o venga alguna pandemia, algo que sucedió, algo que Dios mostró y Dios te lo está confirmando ahora, ¿verdad? Vino esa pandemia, te cogió descuidada, vino ese virus y causó todo lo que estás viendo y lo que estamos viendo. Amén. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Meternos fuertemente con Dios, seguir orando, preguntarle a Dios cuál es la dirección, qué es lo que debemos hacer frente a todo esto. Porque, como digo, es muy posible que tu ministerio, lo que tú desarrollas para Dios, sí esté en el lugar apropiado. Pero lo que Dios quiere mostrar es que quizás no es de Dios, pero resulta que lo que va a venir, lo que va a venir, el ataque que va a venir, hay que aprender a resistirlo porque no es para moverse. Hay una nación que está en un proceso fuerte, un país, y los pastores, los evangelistas de esa nación, todos se han evadido, se han ido de ahí. Yo no sé por qué, porque algunos Dios no los ha mandado a salir. Están evadiéndose, ¿ya? Entonces, wow, algunos sí tienen la salida de Dios, pero hay otros que deben pagar su precio ahí. Amén. Bien.
Hermanos y hermanas en la fe que están esperando que les unjan como pastor, como profeta, como evangelista, que les entreguen ese liderazgo y tienen estos sueños con estas características, bueno, recuerde que usted es un hombre o una mujer de Dios, que usted está pagando un precio, porque aquí estamos hablando directamente de lo espiritual, de lo ministerial, ¿verdad? Usted está pagando un precio que simboliza el camino literal y el espiritual, porque el camino es Cristo, pero el hombre tiene un camino también. Entonces usted está pagando ese precio para llegar a que a usted le unjan. Entonces, métase más con Dios, porque puede ser que cuando usted le unjan, entonces tome una mala decisión. Hay algunos que se van de la iglesia sin que Dios se lo muestre. Hay otros que abandonan los liderazgos porque ese lugar es pequeño, porque ya no les gusta, porque ya los ungieron como pastor, como profeta, como evangelista. Ya los hicieron grandes líderes, por allá les sale otra oferta y van a terminar en algo que Dios no los puso. Amén. Estas cosas suceden. O de pronto usted sí, o sea, Dios sí está con usted, pero usted está en el lugar incorrecto. Está viviendo un proceso en un concilio que Dios no lo puso, y Dios le muestra que usted prácticamente lo que debe es salir de ahí. Pero eso sí, en oración, que Dios revele. Entonces, esto es de mucho cuidado, hay que meterse con Dios, porque estás soñando que tu sitio de trabajo o de labores está en un lugar en ruinas o en abandono. Y así mismo pasa en el área económica, los ministros que tienen empleos, negocios, el mismo asunto. Dios les bendiga grandiosa y poderosamente.